Buenos días, hermanos. Eh, Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 16 y vamos a continuar o vamos a terminar las palabras de Jesús a sus discípulos. El título de este mensaje es Las últimas palabras de Jesús, pero hay que calificar eso un poquito. Son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de morir, porque no son realmente sus últimas palabras. En el siguiente capítulo, el capítulo 17, va a haber una oración de parte de Jesús al Padre, y luego pues después de resucitar pues también va a tener más palabras, pero estas serán las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de morir. Vamos a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Señor, gracias te damos por otro día que podemos venir aquí para reunirnos, para abrir tu palabra, para ver tu mensaje para nosotros. Pedimos que hables a nuestros corazones, pedimos que tu Espíritu nos guíe, nos hable y que podemos ser edificados, que podemos ser atraídos más hacia ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a empezar leyendo aquí desde Juan 16 hasta 33. ¿Sí? Entonces siguen en su Biblia. Juan 16 dice así: un poco más y ya no me veréis, y de nuevo un poco más y me veréis. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice, un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Por eso decían: ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo entre vosotros sobre esto porque dije un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. En ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron: he aquí que ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? Mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, si supieras que mañana ibas a morir, ¿qué dirías hoy a tu familia, a tus seres queridos?
esto es lo que Jesús se enfrentaba. El día siguiente Jesús iba a morir. Estas palabras que hemos estado viendo desde el capítulo 14 hasta el capítulo 16 se conoce como el discurso del aposento o el aposento alto. Y en más o menos 24 horas Jesús estará en la tumba. En menos de 24 horas Jesús será traicionado, arrestado, enjuiciado, azotado, crucificado y sepultado, todo en un espacio de un día. Tenemos que imaginar que debe haber sido un shock muy grande a los discípulos. Y así fue para mí también. Un día yo estaba comiendo con Cristi una comida de salmón aquí en la casa. El día siguiente yo estaba comiendo en Tox con algunos hermanos. Algunos de ustedes tal vez estaban ahí. Habíamos ido del hospital donde Cristi ya había fallecido. Un día puede hacer una gran diferencia en la vida. Y así fue para Jesús y sus discípulos. Yo creo que sus discípulos estaban totalmente sorprendidos, aunque Jesús les había advertido vez tras vez de que iba a morir. Ellos estaban sorprendidos. Jesús, sabiendo todo lo que venía, está preparando a sus discípulos. De hecho, todo este discurso tiene que ver con Jesús preparando a sus discípulos para los días que vienen, tanto los días cortos, los 3 o 4 días de su muerte a su resurrección, y también para lo que sucede después de esto, porque ellos están a punto de entrar en una transición mayor. Si están a punto de entrar en la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Sí, y los discípulos van a tener mucho que ver en esto. Entonces, muchas de las enseñanzas de Jesús en este último discurso tienen que ver con esta transición. Vamos a ver en parte de este repaso, porque pues han sido varias semanas desde que vimos la última parte de Juan 16 o la primera parte de Juan 16. Entonces vamos a repasar rápidamente cuáles temas tocó Jesús en este último discurso y lo que vamos a ver en esta última sección desde el capítulo 14. Jesús los declaró su salida del mundo, ¿sí? Viendo las cosas a largo plazo. Cuando en el capítulo 14 él dijo: yo voy a preparar un lugar para vosotros y regresaré para tomarles conmigo. Pero él está viendo pues mucho más allá en el futuro cuando dijo esto en capítulo 14. La segunda cosa o tema que es muy frecuente y muy repetido en ese discurso tiene que ver con la venida del Espíritu Santo. Jesús promete a sus discípulos que va a venir el Espíritu Santo, y también es una de las cosas grandes, una de las transiciones grandes que hace una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, de que ahora tenemos el Espíritu Santo con nosotros permanentemente. Jesús habló de esto en capítulo 14, 15 y 16. El Espíritu Santo iba a tener un ministerio con el mundo, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. También el Espíritu Santo iba a continuar la capacitación de los discípulos, enseñándoles, y el Espíritu Santo iba a glorificar a Jesucristo. En el capítulo 15 vimos que Jesús exhortó a sus discípulos a permanecer en él, ¿sí? Todo este lenguaje de la vid: si yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos, permaneced en mí, y todo esto. Esto también tiene que ser con este cambio. Jesús está diciendo: mira, yo ya no voy a estar, pero deben permanecer en mí. ¿Cómo lo van a hacer si Jesús no está? Permanecen en mí pues a través
del Espíritu Santo a través de la palabra, a través de la oración. Y la cuarta cosa que hemos visto es que Jesús advirtió a sus discípulos del odio y la persecución del mundo. Y este también es un cambio, ¿sí? Porque si te acuerdas, en el Antiguo Testamento, la promesa para Israel era: si eres fiel a Dios, especialmente ustedes los judíos, la nación de Israel, si son fieles a Dios, van a recibir grandes bendiciones de Dios. Bajo el nuevo pacto parece que está al revés. Si son fieles a Dios, el mundo les va a odiar, ¿sí? Van a ser perseguidos, ¿sí? No hay promesas de bendición. Es una de las diferencias del antiguo pacto al nuevo pacto. Bueno, todo esto es repaso de lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces ahora vamos a entrar en estos versículos empezando en el 16. La primera cosa que vamos a ver es la ausencia temporal de Jesús, ¿sí? Jesús dijo en el 16: un poco más y ya no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿sí? Los discípulos no entienden y piden una clarificación, y que Jesús les dice: ¿estás discutiendo entre vosotros sobre esto porque dije un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Ahora, aquí Jesús está hablando de su muerte, que está muy próximo, el siguiente día, y su resurrección, ¿sí? Cuando muere, pues ya no lo van a ver por 3 días, va a estar en la tumba. Luego va a resucitar y lo van a ver de nuevo. La muerte de Jesús va a causar a los discípulos a llorar y a lamentar. No entienden que Jesús está por resucitar, aunque Jesús ya les había dicho. Entonces ellos piensan que la muerte de Jesús es el final. Es el final inesperado de una historia que ellos pensaron que iba a ser algo fantástico. La renovación de Israel. Jesús va a ser rey. Y luego de pronto Jesús muere y dice: ¿qué pasó? Ya acabó todo. Entonces van a estar sumamente tristes. Se lamentan y lloran. Y mientras ellos están lamentando y llorando, el mundo se alegra. ¿Quiénes son el mundo? Pues especialmente aquellos que habían estado tratando de matar a Jesús, los que hicieron ese complot con Judas para matar a Jesús. Ellos van a estar felices, van a decir: pues ya ganamos, este predicador ya no nos va a molestar más. Y ellos piensan que habían ganado sobre Jesús. Pero la gran sorpresa es que su tristeza se convertirá en alegría. Y esto es lo que sucede, lo que sucedió cuando Jesús resucitó. Ellos se cambiaron a ser sumamente alegres cuando vieron a Jesús resucitado. Ahora aquí hay un principio muy interesante y en el plan de Dios es muy común que el camino a la alegría pasa por la aflicción y la angustia. No nos gusta eso, ¿verdad? Queremos que toda la vida sea suave, sea bonito, sin problemas, sin dificultades. Pero en el plan de Dios es muy frecuente esto, y Jesús lo explica con una parábola diciendo: cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Y está diciendo, pues, después de la aflicción viene la alegría. Y la alegría es tanto de que se olvida la tristeza. Pero una de las cosas que yo encuentro muy interesante aquí es que el que va a sufrir más no son los discípulos, es Jesús, ¿sí? El día siguiente
Jesús va a ser azotado y crucificado y los dolores que él va a tener son muchísimo más de lo que va a sufrir los discípulos. Pero Jesús, sabiendo todo esto, está pensando en ellos. Fíjense el amor que Jesús tiene para sus discípulos, para no estar hablando de su propio dolor que él va a sufrir, pero él está hablando del dolor que ellos van a sufrir y está animándolos en esta situación. Pero esta idea de que el camino de la alegría pasa por la aflicción, pues es lo que vemos en la vida de Jesucristo, porque pues podemos llamarlo así, la cruz antes de la corona. ¿Sí? Jesús tuvo que pasar por la cruz antes de recibir la corona, antes de recibir su reino. Era necesario el sufrimiento de Cristo antes de recibir su reino. Eso es lo que dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Sí, dice, por el gozo puesto delante de él. Sí, Jesús supo que después de la cruz venía un gran gozo. Por eso estaba dispuesto a pasar por todo este sufrimiento. Si no hubo gozo al otro lado, pues yo creo que tal vez es dudoso que hubiera pasado eso. Bueno, estoy especulando, ¿verdad? Pero era el plan de Dios, ¿sí? Pasar por un sufrimiento muy grande, pero llegar a un gozo muy grande al otro lado. Entonces, el camino a la alegría pasa por la aflicción y la angustia. Bueno, hay una frase en inglés que a lo mejor conocen: no pain, no gain. ¿Sí? ¿Cuántos saben esa frase? No pain, no gain quiere decir sin dolor no hay ganancia o no hay provecho. Yo creo que esta frase viene del deporte. ¿Sí? Viene de que antes de que puedas ser un campeón, tienes que entrenar, tienes que trabajar duro, tienes que agarrar tu condición física y es mucho dolor. Para un deportista realmente ponerse en forma, en la forma que necesita para ser un campeón, pues implica dolor. Entonces, la primera vez que yo escuché esta, pues fue en referencia a los deportes. No pain, no gain, pero pues es la verdad también en la vida cristiana, de que no debemos pensar que vamos a ganar muchísimas cosas sin que hay a veces dolor, esfuerzo, dificultades. Dios nos va a mandar todo esto según su plan, ¿verdad? Pero Dios tiene grandes propósitos en nuestros sufrimientos. Puedo pues rápidamente mencionar 4. Dios tiene propósitos en nuestros sufrimientos. 1, para santificarnos. 2, para fortalecernos. 3, para enseñarnos. Y 4, para motivarnos. Y probablemente hay otras, ¿verdad? Estos son 4 propósitos que Dios tiene en nuestros sufrimientos. Podemos decir que el propósito, en otras palabras, es movernos de donde estamos hacia donde Dios quiere que estemos, ¿sí? Dios utiliza las dificultades en nuestras vidas para avanzarnos, para empujarnos para adelante. Y podemos ver esto, podemos ver muchos ejemplos en las vidas de los personajes bíblicos: Jacob, José, David, Job, etcétera. Pues podemos mencionar David, por ejemplo. Si se acuerdan de la historia de David, él fue ungido para ser el siguiente rey cuando era un joven. No sabemos qué edad tenía, pero era un joven, tal vez 15, 16, 17. Y tardó otros 15 o 17 años más antes de ser rey. ¿Y qué sucedió entre todo este tiempo? La mayor parte de este tiempo,
David estaba corriendo, estaba siendo perseguido del rey Saúl. Entonces, pues también no hubo corona, ¿sí?, sin un sufrimiento primero en la vida de David. El Salmo 30, David escribió esto: el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Y yo puedo testificar de eso en mi propia experiencia, de que después de que falleció Cristi, fueron varios días que yo pensé, pues ¿qué es lo que ha hecho Dios? Dios, ¿por qué quitaste a mi esposa? Y sentí que no tenía propósito. Pues ¿por qué? ¿Para qué estoy aquí? Llevaste lo que yo más quería en la vida. Y no sé por qué estoy aquí todavía. Pero poco a poco, pues yo creo que Dios me ha estado haciendo estas cosas: santificarme, fortalecerme, enseñarme y motivarme, ¿verdad? Y yo puedo ver alegría, puedo ver gozo, y no es lo que yo esperaba por completo. Por completo, esto no es el plan que yo esperaba, pero pues Dios tiene sus propósitos, y yo creo que Dios siempre tiene una mayor alegría después. Como después de pasas por el túnel, hay una gran luz. Entonces Dios tiene sus propósitos en nuestro sufrimiento, nuestra aflicción. Vamos a la segunda parte de esta sección de Juan 16, y tenemos una promesa de acceso al Padre. Jesús dice a sus discípulos que van a pedir al Padre, no a Él. Sí, en los versículos 23 y 24 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, Él lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. O sea, los discípulos estaban acostumbrados a pedir a Jesús, porque Jesús estaba ahí, ¿verdad? Y Jesús está diciendo: yo ya me voy. Ya cuando yo ya no estoy aquí, piden al Padre. Sí, esta es nuestra instrucción en cuanto a la oración, es pedir al Padre. Y esta es otra de los temas que Jesús repitió varias veces en este último discurso del aposento. Sí, en Juan 14:13 dijo: y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Juan 15:16: vosotros no me escogisteis a mí, sino yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Si Jesús está repitiendo, pues encontramos 4 diferentes veces donde Jesús habla de la oración en este discurso. Yo creo que esta es una gran indicación de que la oración es muy importante. Es una parte muy importante en nuestras vidas. Debe ser. Si no es, pues hay que aprovecharnos de esta oportunidad que tenemos para comunicarnos con el Padre. Pero una parte que dice aquí, yo creo que es muy interesante, es lo que dice en el versículo 26 y 27. Acerca de que el Padre os ama. Dice: en ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. ¿Qué está diciendo aquí? Jesús está diciendo: pues yo no voy a tener que rogar al Padre, Él te ama. ¿Sí? El Padre te ama, tú pides a Él y Él te va a dar lo que necesitas, porque Él te ama. Podemos tal vez recordar lo que dicen los católicos en sus catecismos acerca de María y la oración.
Y dicen, cuando tienes un problema, ¿con quién vas? ¿Con tu padre o con tu madre? Pues con tu madre, ¿verdad? Porque tu padre es un ogro. Con tu madre porque ella es más compasiva. Entonces vas con tu madre y tu madre va con tu padre y tu madre convence a tu padre que para darte lo que tú necesitas o para no darte la disciplina que te iba a dar, etcétera, etcétera. Ustedes han escuchado este rollo, ¿verdad? Brincando, bueno, brincando algunas verdades bíblicas. Primero, Dios es omnisciente y María no es, entonces María no puede escuchar ninguna oración. El Padre recibe todas las oraciones y Él contesta porque nos ama. Debe ser un gran consuelo para nosotros pensar esto, de que cuando hablamos con el Padre, Él está motivado a contestarnos por su amor. Ahora, obviamente, por su amor, Él sabe qué necesitamos y qué no necesitamos. Él sabe qué es bueno para nosotros y qué no es bueno para nosotros. Y yo en mis oraciones a veces yo le digo a Dios, Señor, yo quiero esto. Pero tú sabes mejor que yo. Tú sabes si esto me va a ayudar o me va a perjudicar, porque no estoy seguro. O sea, a veces debemos hablar así directamente con Dios y decir, pues, estos son mis deseos, pero tú sabes mejor que yo. Esto es someternos a la voluntad de Dios. Entonces, tenemos esta gran promesa de acceso al Padre. Ahora, llegando al fin de este capítulo, los versículos 29 al 32, tenemos algo muy interesante que es la fe y la falla de los discípulos. Sí, en el versículo 30, los discípulos dicen que creen. Sí, dicen, ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. ¿Sí? Como que de pronto ellos están diciendo, somos creyentes. Nosotros sabemos que tú vienes de Dios. Y como que se inflan un poco. Y Jesús dice, pobrecitos. ¿Ahora creéis? Mirad, la hora viene y ha llegado en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús como que los desinfla un poco. Dice, pues, mira, no me hablan de tu gran fe. Sí, yo sé que tan grande es tu fe. Y tal vez ni llega a la semilla de mostaza todavía. Porque el día siguiente van a huir todos. Van a huir, van a ser esparcidos. Cuando Jesús es arrestado, todos van por su lado. Es parecido a cuando Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Es decir, ya en el momento que nosotros pensamos que tenemos una gran fe y queremos declarar a Dios nuestra gran fe, pues Dios nos pone en nuestro lugar y dice, pues, tu fe realmente no es tan grande. En ambos casos, sí, Jesús los desinfló. Pero yo creo que es muy interesante esto de que a pesar de sus fallas, estos son los hombres que Dios va a utilizar para esta gran transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Estos son los hombres que Dios va a utilizar para establecer la iglesia. ¿Sí? Entonces, yo creo que viendo a sus fallas debe animarnos a no pensar que, bueno, yo he fallado aquí, allá, y tal vez tú y todos podemos hacer una gran lista de nuestros pecados y nuestras fallas. Ellos también tuvieron su lista, sus fallas y sus pecados. Pero
el hecho de que Dios les iba a utilizar, pues no dependía tanto de ellos, dependía de Dios. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, pues hablaron, testificaron en el día de Pentecostés. No debemos pensar que tenemos que tener una fe grandototote. Con la semilla de mostaza, sí. Con una fe, el tamaño de una semilla de mostaza, dijo Jesús, se puede mover montañas. Jesús va a utilizar ese poquito fe que tú tienes, si lo tienes, y tu disposición. No hay que pensar que uno tiene que ser un gran héroe. ¿Sí? Estos hombres no eran grandes héroes, pero ahora miramos hacia atrás y vemos a Pedro y a Juan y pensamos que son héroes, y pues Dios los utilizó en gran manera, pero pues eran hombres normales, ¿sí? Ellos eran pescadores, Pedro y Juan, pero Dios los utilizó grandemente. Ahora vamos a llegar a la conclusión del discurso del aposento alto, el versículo 33. Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido el mundo. Sí, todas las palabras de Jesús en este discurso, desde el capítulo 14 hasta 16, tienen el propósito para dar paz y confianza a sus discípulos. Si vemos todas estas promesas que Jesús les está dando, son para darles confianza y paz. Nosotros tendremos tribulación en este mundo, pero Cristo ha vencido el mundo. Su victoria es nuestra victoria. Él es nuestro campeón, ¿sí? Jesucristo es quien luchó y venció por nosotros. Si conocen esa idea de un campeón, fue como cuando David fue contra Goliat. Él peleó por todo el ejército, ¿sí? Habían hecho un arreglo, pues nuestro campeón contra tu campeón, y el campeón que gana, bueno, es así, gana la guerra, la batalla. En la batalla en la cual estamos, Jesús es nuestro campeón. Él luchó y venció por nosotros. Aquí están las promesas otra vez que dio, que sirven para darnos paz y confianza en este mundo. Primero, que Dios nos ha dado su Espíritu para enseñarnos y fortalecernos. Dos, que Dios nos ha dado acceso a Él a través de la oración. Tres, Dios nos invita a tener intimidad con Él día tras día, ¿sí? Permaneced en mí. 4. Dios quiere que seamos fructíferos en su reino y nos ha dado lo necesario para ello: su Espíritu, la oración y la intimidad con Él. Ahora, pues la vida cristiana no va a ser fácil, ¿sí? Jesús dijo esto varias veces, porque el mundo estará en nuestra contra. Pero a pesar de la oposición, podemos tener confianza, porque sabemos cómo la historia va a terminar. Si Cristo y su iglesia terminarán victoriosos sobre el mundo y sobre Satanás. Qué grandes son estas palabras que Jesús usa para terminar este discurso. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por las palabras de ánimo que Jesús nos dio. Gracias por las promesas de tu Espíritu. Gracias por el acceso al Padre a través de la oración. Gracias que tenemos tantas bendiciones tuyas. Sabemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Pedimos que nos ayudas a confiar, serte fiel, no tener miedo en este mundo, avanzar, seguir tu llamado para nuestras vidas y hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.